¿Cómo han estado? Bueno, vea, hoy estoy aquí en otra institución universitaria donde hice algunos cursos de animación 3D. Ya tenían, alguien tenía una asesora prendida y ya estaba Parte pues del aprendizaje y estuve mucho tiempo acá. A mí me encanta diciembre, pero no me Hay una biblioteca muy interesante, unos libros muy buenos. el Yo primer año creo que cumplí los 10 está años. abierto. Venga, vamos. Pues antes de los Venga, vamos. Y vamos a hacer lo que es como un pequeño curso de lectura. Fíjense que la vez pasada hablamos de Caín y Abel. Estamos hablando de inteligencias artificiales. Ese es artificial. Ustedes recuerdan que yo tengo una foto aquí de muchos años. Entonces, pues voy como a hablarles un rato. Permítanme, yo saludo y ya vuelvo. Bueno, entonces les contaba, no puedo hablar muy fuerte porque estoy en una biblioteca y se requiere de mucho silencio. La vez pasada estábamos hablando de la exégesis artificial y de Caín y Abel. Estamos hablando de Caín y Abel. Y estamos hablando de la filosofía desde el derecho, desde el positivismo de la conducta punible del homicidio, ¿sí? De cómo se le había dado desvalor a la vida, de cómo la vida se había desvalorizado. Y estábamos hablando, por ejemplo, en países como Colombia, cómo esa filosofía llegó a desvalorizar tanto la vida que se llegó a producir un fenómeno que se conoció en el mundo como las masacres. Se conoció en el mundo como las masacres, y que ese fenómeno fue un factor del conflicto que creció demasiado. Estábamos hablando de esa cuestión. Y les estaba diciendo que yo fui una persona que estuvo presente ahí mucho tiempo, en muchas de esas, en medio del desarrollo de ese conflicto, nos tocó esa situación. Y les estaba contando la verdad. Y la desvalorización de la vida. Pero no solamente en lo que se llama la teoría del conflicto. La teoría del conflicto. Deber desmembrar un cuerpo y no sentir compasión. Sí, del desmembrar un cuerpo y no sentir compasión. La primera vez que vi una desmembración de un cuerpo, o que vi un cuerpo desmembrado, tenía 8 años de edad. La desmembración de un cuerpo. No sabía yo que esa desmembración o descuartización era una persona. No sabía yo que era eso.
mm, fue cerca de una quebrada en uno de los corregimientos. Me acerqué y habían unas partes de cuerpo. Habían unas partes de cuerpo. Después de esas partes de cuerpo, alguien se acercó y dijo, es una descuartización. Lo que en el derecho penal se conoce como sevicia. Como sevicia. Es decir, que el asesino serial, se dice asesino serial porque, por cierto, aquí tengo una novela y recomiendo la película. Mírala. Este libro es muy importante que ustedes lo lean, los que están estudiando desde el derecho penal. Es muy importante que se acerquen no solamente a los códigos, o sea, leer los códigos es muy importante, pero no solamente que se acerquen a los códigos, sino también, o sea, no es solamente que se acerquen a los códigos, ¿cómo estás? Qué alegría de verlos. Por aquí haciendo una clase. Gracias. Entonces, no es importante que en el derecho no solamente vean los códigos, sino que sino que también vean las películas que les estoy recomendando de criminalística y que lean los textos que les está. ¿Qué hubo, profe? ¿Bien o no? Los textos que les he estado recomendando. La primera vez que vi ese desmembramiento de un cuerpo, siente uno perplejidad en esa desmembración y siente uno mucha impresión. Se acercó una señora ya de edad, una adulta mayor, una mujer ya de edad, y me dijo, es un descuartizamiento. Córrese para acá. Cuando ella me dijo que era un descuartizamiento, yo me imaginé que era como algo de carnicería en ese tiempo. Y me acerqué y miré el cuerpo y totalmente tasajeado. Ese día fueron 3 cuerpos. Luego después a los 8, 9 meses fueron otros 4 cuerpos. Siempre eran las mismas características. Descuartizados, tasajeados. Eso pasó desde los años del 2002 hasta el año 2009.
se evidenciaron esas situaciones, se evidenciaron eso. No era un asesino serial solamente, porque las víctimas se les golpeaba, y se les reducía con fuerza, lo que da a entender de que eran varias personas que tomaban una persona, se la llevaban, antes de descuartizar la persona, de hacerle los cortes, de hacerle el desmembramiento, golpeaban a la persona, la torturaban. Se torturaba a la persona. Se torturaba a la persona. Se miraban las manos y se hallaba, o sea, se le amarraba con un nylon y se golpeaban y luego se cortaban. Habían unos órganos que no estaban presentes: hígado, riñones, faltaban órganos. En algunas de las víctimas no había órganos. Lo que a los 13, cuando yo estaba, me dio la impresión de que era una venta de órganos, o era un grupo de personas que se llevaban los órganos. Dentro de eso hice un mapa de ubicación de los lugares donde se habían hallado las primeras víctimas. Eran lugares tupidos de vegetación, es decir, donde había vegetación, donde había mucha vegetación, pero no se podía entrar. Se ve que iban metiendo la persona, iban abriéndose camino. Había como, buenas. Había como unos símbolos. Y había como unos rumores de unas sectas satánicas, o de un grupo de personas que hacían esto por hacerlo. Es decir, lo que en el derecho penal se conoce como sevicia, es decir, querían hacerlo. Las víctimas quedaban totalmente irreconocibles.
Eh, Dentro de eso empecé a averiguar cuáles eran los lugares más boscosos, más tupidos y me iba y hacía caminatas por esos lugares. Es primera vez que estoy contando esta investigación y todo esto, porque eso pues no lo había contado yo ante la opinión pública. Me iba y caminaba por esos lugares y había un lugar en especial que era muy tupido y muy alejado y habían rumores de que entraba un grupo de jóvenes con unas capuchas negras, unas gabardinas negras, a altas horas de la noche y se escuchaban gritos, se escuchaban ruidos desde muy lejos. Me acostaba a dormir, no le decía a nadie en la casa y cuando eran las 12 de la noche salía y me iba. Yo decía, yo quiero saber de esto, quiero descubrir y quiero saber de esto. Me iba y hacía observación. Lo hice varias veces. Yo ya había estudiado demonología y satanismo y dije, si es de satanismo o demonología, esto tiene que ver con los ciclos de la luna. Luna creciente, luna llena, luna menguante. En luna llena se hace una especie de rituales satánicos. Entonces empecé a mirar y el día de luna llena me fui a las 12 de la noche, estaba en un proceso de observación. Estaba en un proceso de observación. En ese proceso de observación era como la 1 de la mañana. Llegaron unos jóvenes, pero no eran personas de muy avanzada edad. Tenían más o menos la misma edad mía. Dentro de ellos había un joven que yo conocía. A mí me pareció muy extraño. Yo lo vi de lejos. Yo me escondí de manera que ellos no me vieran. Había alguien que venía como con soñolencia, como si le hubieran dado a beber algo y viniera mareada y la empujaban. Era una muchacha joven. Se entraron a la manga tupida y cuando se entraron iban muy adentro, yo me fui detrás. La acostaron la muchacha en una parte boscosa y salió una chica, una mujer, y le clavó una daga. Le clavó un puñal. Para mí fue algo, o sea, yo me impresioné en ese momento y quise como intervenir.
yo quise intervenir en ese momento, pero pues también pensé en mí. Cuando ellos hicieron eso, yo no podía hacer nada porque yo no esperaba que yo iba a ver eso. Yo dije, bueno, sí esperaba, pues porque estaba haciendo quería saber y conocer de cerca lo que era el satanismo y lo que venía pasando con eso que le estoy contando. Y eso está registrado en varios periódicos de la ciudad, esas desapariciones y muchas cosas. Hoy es la primera parte de lo que les voy a contar, donde estoy hablando de la filosofía de parte del satanismo, de un satanismo muy fuerte que se movió con sacrificios, con desmembramientos y muchas cosas. Cuando a la muchacha le pusieron la daga, ella no gritó porque ella estaba como que le habían dado a beber algo. Ella simplemente alzó las manos y se empezó a desangrar. La mujer que la chuzó, que la apuñaló, era como en unos tarros de lata. Eran unos tarros de lata y los pintaban de unas formas, tenían unos símbolos, depositaban la sangre ahí y al frente había como una figura que era como un tigre. No, un tigre no, era un puma. Era un puma. Esa figura era la de un puma con sus colmillos. Tenía como una parte donde había fuego y ellos le echaban la sangre. A medida que le iban echando la sangre, esa sangre iba hirviendo en el fuego. Porque como que la figura era de metal y se calentaba. Entonces ellos le echaban ellos convocaban esa estatua, hacían paganismo, se cortaban el pecho, se cortaban las manos y entonaban unas canciones y hacían necrofilia, es decir, sostenían relaciones con la víctima que estaba asesinada en ese momento, necrofilia. Hacían necrofilia. Otra cosa que me extrañó mucho era que había un perro, pero no era un perro normal. Era como que un perro que lo habían adaptado para comer carne humana. Y ese perro era amarrado con un bozal. Y cuando ellos le quitaron el bozal y desamarraron el perro fue y se le pegó de la cara y se le comía la cara, el rostro a esa. Y ellos se maravillaban, ellos invocaban un demonio y se alegraban por esa situación de que fuera ese perro. No era un perro como que tenían acostumbrado, un animal que tenían acostumbrado para eso. A mí me ha tocado ver mucho la utilización de animales, de perros, para ver matar seres humanos. Eso me tocó verlo varias veces. Pero ese perro en especial era un perro grande.
y se le tiraba a esa muchacha en la cara, ya ella muerta, y se le devoraba. Ellos seguían en adoración, en oración. Y ya hubo un momento donde esa estatua empezó a hablar, pero yo no pensé que hubiera sido la estatua, es decir, yo no, o sea, aparte de todo eso, como que cuando tú estás viendo eso, tú no crees o se te olvida muchas cosas. Sostenían relaciones sexuales en medio de esa invocación. Cuando yo ya noté de que era la estatua que les hablaba. La estatua les pedía muertos, les pedía sacrificios. La estatua les expresaba que estaba feliz, que estaba contento por esa alma que habían acabado, pero que quería más sacrificio. Que quería más sacrificio. Eran como las 3 de la mañana y vi yo que ya iba a amanecer y me fui retirando, me escapé y salí supremamente asombrado. Hasta el día de hoy vengo a contar esto porque a nadie se lo he contado. Cuando estaba saliendo hubo un amigo mío que me vio. Me dijo, ¿usted dónde estaba? Y yo le dije, estaba caminando, estaba con un amigo y me dijo, usted está saliendo de noche y se está metiendo a los rastrojos, se está metiendo a los bosques, yo lo he visto varias veces. Yo quise disimular y sentí algo de susto porque no quería que él se diera cuenta de que yo ya me había dado cuenta de que sabía de esa secta o de ese grupo en ese momento. Y él se enojó conmigo porque él quería que yo le contara, pero yo no le conté. Y esa es como la primera parte que quería contarles hoy. Bueno, aquí finaliza el programa de hoy.